para todos es un esfuerzo, pero para muchos que habéis venido desde fuera lo es más. De los mares. Y por eso quiero hablar ahora, porque seguramente muchos, como Antón, está a punto de salir por la puerta, ya le hice la zancadilla 3 veces. Gracias por culparme. Entonces, bueno, básicamente agradeceros mucho que estéis aquí. ¿Por qué estamos aquí los que estamos aquí? Hay que decir que nos faltan unos cuantos que estaban también invitados, pero al final por una cosa por otra. Nos engañaste, hombre. No. Lo primero que sí quiero acordarme es de, porque principalmente esto nace del Come Fala, y sí acordarme de Diego Mosquera, de Óscar de Toro, de Rocío, de Mónica Castelao, bueno, colaboradores del programa habituales que no están aquí y que sí, bueno, me hubiera gustado que estuvieran porque evidentemente, insisto, esto nace un poco desde el Come Fala. El por qué estáis todos aquí es primero porque me caéis todos cojonudamente. Porque... La frase este es el momento del subidón de... Pero es curioso porque yo creo que casi todos los que estáis aquí, de una manera o de otra, pues habéis coincidido conmigo profesionalmente, pero ya prácticamente casi todos también a nivel personal creo que tenemos una relación bastante buena, ¿no? Este año fue un año muy especial. Bueno, Fidel, ese tema ya lo dejamos para después. Este año fue un año especial. Bueno, el Come Fala cumplió 200 programas. Seguimos ahí al pie del cañón. Creo que somos de los pocos programas en la radio galega que se llevan emitiendo casi 5 años ininterrumpidamente. Creo que para la gastronomía eso es bueno, que un programa que aunque solo dure 1 hora se mantenga durante casi 5 años sin parar en el aire, ¿no? Yo creo que dice mucho de que creo que estamos haciendo entre todas las cosas bien, ¿no? Este año fue especial porque tuve mi debut en televisión y tengo que decir que gracias de verdad a Antón, que está aquí, porque fue el que verdaderamente apostó por mí, convenció, no sé de qué manera convenció a los chicos de Elemental Chef que no estaban, que iban a venir hoy también, y que les tengo que también que dar muchísimas gracias por cómo se portan conmigo. Pero Antón de verdad que depositó la confianza en mí de una forma que no os lo podéis imaginar, y yo creo que tengo mucho que agradecerle porque para mí fue una oportunidad muy buena. No sé lo que va a pasar ahora, ya terminó la emisión del programa, estamos buscando patrocinador. Hay una hucha a la salida, chicos. Inés, que es una persona versada y de lectura, ha leído perfectamente el mensaje. Realmente esto era para buscar un patrocinador, que incluso haciendo una colecta entre todos casi podemos patrocinar la temporada, Antonio. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. La hucha a la salida. Realmente lo de los 25 euros es para la colecta del patrocinio del Come Sur, ¿vale? O sea que este tampoco lo cobras. No. Soy así, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, independientemente de eso, bueno, pues ha sido un año muy especial. También tengo que agradeceros a todos, porque yo creo que casi todos los que estáis aquí, bueno, alguno no lo ha visto, pero lo vamos a dejar ahí, el programa. Pero habéis hecho un apoyo tremendo en las redes, y de verdad que los datos de redes, Fidel lo ha podido comprobar varias veces, los datos en redes ha sido brutal, ¿no? Quiero dar las gracias, un pelín especial, a Paula y a Vera, que se volcaron con el principio del programa hasta organizando un preestreno, un fotocall. Aquello fue la leche, ¿no? Bueno, al final, todos los que estáis aquí apoyáis tanto lo que se hace con el Come Fala como con el Come Sou Pagas. Para mí eso es la leche, y de verdad que os lo agradezco un montón. Y sobre todo hoy estamos aquí, si os dais cuenta, sentados todos juntos, cocineros, bloggers, productores, incluso gente que no tiene que ver con la gastronomía, pero por ejemplo que es mi pareja de las campanadas, como es Belén Sestal, y también con la que hemos trabajado en otras cosas y da gusto trabajar con ella.
Y María, que sirve unos cafés cojonudos, porque siempre te sonríe cuando vas a leer café y copas. Y eso mola mucho, ¿sabéis? Pero bueno, estáis aquí, eso, cocineros, bloggers, tal. Yo hablaba hace un ratito con Conchi, que yo creo que aquí está lo más granado para mí, y digo granado porque es toda gente de buen rollo, gente que transmite buen rollo, que disfruta con lo que hace, sea en la cocina, sea escribiendo, y eso para mí, sinceramente, es el Comezala y es la gastronomía. Creo que el mundo de la gastronomía tiene que ser esto que está aquí. Creo que tiene que ser un punto de diversión, tener ese punto simpático, luego haremos una lista bien ufo. Pero sobre todo creo que debemos de reírnos todos juntos y pasarlo bien todos juntos y disfrutar de lo que hacemos cada uno de nosotros todos juntos. Por eso, deciros que muchas gracias por una vez más hacer que nos lo pasemos bien todos juntos. Quiero pedir un aplauso para la gente de Santiso. Yo quise hacerlo aquí. Podíamos haber